¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos otra semana más, la última del año, ya después nos vamos a encontrar el año que viene. Estamos cerrando un 2017 que termina, la verdad, que política y económicamente más caliente de lo que se esperaba, o por lo menos de lo que creíamos después de las elecciones y el resultado electoral. Pero bueno, así termina, ¿no? Con definiciones importantes para el gobierno, con algunas definiciones que también se esperan todavía de la oposición en los últimos días. Vamos a tener todas las voces, como siempre. Vamos a hablar con alguien del oficialismo, un ministro importante del gabinete de Mauricio Macri, que es Pablo Avelluto, ministro de Cultura. Y usted puede decir, bueno, pero el Ministerio de Cultura, ¿cuánto influye, cuánto no influye en las políticas económicas y en las políticas de un gobierno? No sé cuánto influye, pero sí marca para dónde quiere ir un gobierno. No es un dato menor. Y además también, sobre todo, con la figura de Pablo Avelluto, que es un ministro importante dentro de la estructura de Macri. Y después también, al cierre, vamos a hablar con alguien de la oposición, con un intendente, uno de los más importantes de la zona más dura del peronismo, que es el sur, con Mariano Cascallares de Almirante Brown. Vamos a hablar también con él, tratando además de que, hablando con los dos, tratemos de llevar un mensaje de tolerancia para el 2018. La presentación y los invitados. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Finca Los Massa. Lo contemporáneo y lo clásico en una misma bodega. Desarrollando talento, desarrollamos futuro. Juntos estamos transformando la educación de la ciudad. Vamos, Buenos Aires. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Pablo Avelluto, ministro de Cultura del Gobierno Cambiemos. Gracias por venir, Pablo. No, gracias a vos, Fernando. Bueno, nada, un gusto tenerlo, es amigo, siempre lo digo, pero lo repito. Amigo, compañero de la facultad, nos conocemos hace muchos años. Pablo, ¿cómo está terminando el gobierno? ¿Cómo estás terminando vos en la gestión? Bueno, porque además vos sos nuevo en sí. de estar en la gestión pública. Bueno, te diré un poco más curtido y experimentado en lo que significa la administración y por el otro lado y la determinación de políticas públicas. Sin duda es una experiencia extraordinaria y el gobierno creo que termina muy bien. Finalmente está logrando victorias de algún modo en el Parlamento, la sanción de leyes muy importantes para este proceso que el presidente denominó de reformismo permanente, un poco parafraseando a Trotsky con la revolución permanente. Claro. Nosotros lo que vamos a hacer es reformar todo lo que para reformar, de hecho los cambios que hay que hacer y para los cuales entendemos que la gente nos votó. Sin entrar en la cuestión de fondo, que se puede estar de acuerdo o no de acuerdo, son victorias políticas porque, digamos, logra el gobierno imponer lo que él cree que es lo mejor. Sí, y en una situación... Te vas a encontrar con de ser una oposición que te va a decir no es lo que haríamos nosotros. Bueno, pero una situación minoritaria dentro del Congreso, sí, lo cual implica tejer alianzas, establecer compromisos, pactos, como ocurrió con los gobernadores, en el Senado, en la Cámara de Diputados, dar los debates. Dar los debates es fundamental, porque digo, finalmente estamos discutiendo la conformación del país para después de nuestro gobierno, para las próximas generaciones, nuestros abuelos, nuestros chicos, nuestros compatriotas, y esa voluntad de cambio. Yo creo que pasado el primer momento de afirmación de un gobierno nuevo, ratificado en las elecciones, como fue este año, realmente nos dan mucha motivación. Digamos, ¿coincidís en esto que dice Macri de la generación del cambio, que son la generación del cambio? Sí. Que no pasa por ser una generación de edad, sino por una generación dirigencial. Contemporáneos. Yo pienso nos toca vivir... yo creo que la Argentina tuvo una primer generación de la democracia, quienes tenían
entre 30 y pico y 50 en el 83, hoy tienen 60 y pico y 80. Digo, la biología va haciendo su trabajo y se van retirando, dejándonos muchas lecciones. Y después aparece una generación, te diría, del siglo XXI. Algunos de los cuales ya tenían tradición política, otros que nos sumamos después, en torno al proyecto de Cambiemos, en torno al proyecto de Macri. Y sí hay un clima generacional, porque además vos pensás que se han transformado no solamente la enorme revolución que significa que podamos tener un aparatito, acceso a tanta información, a tanta comunicación de ida y de vuelta, sino también cambiaron las relaciones sociales, cambiaron el modo de relacionarse entre padres e hijos, las relaciones laborales. Cambió el modelo de familia. Cambió el modelo de familia, cambiaron la relación entre los géneros. Hoy nos damos cuenta que lo que a lo mejor era admisible en términos del vínculo entre géneros cuando nosotros éramos chicos, hoy sería escandaloso. Es decir, todas esas transformaciones de algún modo no estaban siendo, creo, del todo expresadas por la política, y creo que lo que representa Cambiemos de algún modo en ese sentido generacional que vos decís, es precisamente ese cambio. Vos sabés que hoy escuchaba la conferencia de prensa del equipo económico, donde decía, bueno, recalculamos el tema de la inflación, porque en definitiva lo recalculamos. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos calculando, pero evidentemente no teníamos toda la información, ahora acumulamos toda la información, recalculamos. Con lo cual uno puede decir, bueno, es una virtud la de cambiar, aunque también tiene la lectura de estos pibes no saben ni dónde están parados. Pero digo, de acuerdo a donde lo mires, ¿no? A ustedes, comunidades de funcionamiento en la Administración Nacional, ¿les pasa? ¿A vos te pasa que en este segundo año decís, pucha, ahora que tengo más información, algunas cosas las hubiese hecho de otra manera? Claro, por supuesto. ¿A quién no le pasa? ¿A quién no le pasa? Equivocarse, ahora te digo, pero equivocarse es, primero, parte del proceso de aprendizaje humano. Nadie nace sabiendo, nadie nace ministro, nadie nace conociendo sin duda se hubiera hecho algunas cosas más rápido, por ejemplo, qué sé yo, el proceso de... Cuento una pequeña cosa. El proceso de llamar a concurso público de oposición y de antecedentes a los directores de los más de 20 museos nacionales que dependen del Ministerio de Cultura de la Nación. Cuando yo llegué, pensé que era un trámite, que era como una búsqueda profesional, que en unos pocos semanas o meses se resolvía. Y la primera tanda me llevó un año, la segunda tanda me llevó un poco menos, pero todavía me llevó mucho. El Estado tiene tiempos que tenemos la obligación de hacerlos más rápidos. Entender la organización del Estado. Uno de los problemas, por ejemplo, es cómo, me pasó con el Instituto del Cine, el trabajo de las unidades de auditoría interna, es decir, los que controlan cómo se gasta cada peso en el Estado, operan siempre de manera ex post, operan después que las cosas suceden. Y vos decís, yo quiero tener la información ya. Entonces necesitamos, en el caso del Inca, creamos una oficina de transparencia. Qué lío se armó en Inca, ¿eh? Bueno, pues armó... Digo, qué lío, porque más allá de la investigación, de la denuncia, de toda la cuestión judicial, se armó una movida muy fuerte. Bueno, yo creo que todavía ¿Eso se calmó? Sí. Siguen... No, yo creo que se calmó, porque además siempre la discusión contra el prejuicio es una discusión que se termina resolviendo a partir de la gestión, a partir de lo que ocurre. Entonces, la verdad es que no hay menos fondos para el cine, en absoluto, que era uno de los temores que tenían probablemente... hubo defensa pública de los personajes que quedaron afuera después del escándalo que se armó, en donde te paran, viste, en un lugar donde vos decís, ¿por qué tiene razón? Porque la verdad que si determinados personajes uno respeta, bancan a fulano, pero me dicen del otro lado que es un corrupto, no sabe dónde parar. Bueno, a ver, el Inca es una institución que viene siendo observada, que ha sido observada en cuanto a su transparencia, al uso de sus fondos, yo creo que también casi desde que éramos chicos, digo, es decir, creo que no debe haber periodista en la Argentina que en algún momento de su carrera no haya hecho una investigación acerca de los fondos del Inca. Y nosotros de vuelta, ¿qué nos propusimos? ¿Para qué nos convocaron? Para cambiar las cosas. Yo lo que quiero no es quitarle fondos al Instituto Nacional del Cine, lo que quiero es que los fondos del cine vayan para las películas y no que se queden
en esos pliegues que tiene el Estado donde se arman kiosquitos, negocitos, polirrubros, que los hay desafortunadamente. ¿Y lograste desarticularlo eso? Sí, en el Inca y en otros lugares. Pequeñas cosas. Sí, Vos te acordarás y seguramente que están viendo, en el Cabildo de Buenos Aires, ahí frente a la Plaza de Mayo, había una confitería. Sí, ¿no está más? No está más, nos llevó. ¿La del patio? La del patio, no está más, porque era una cosa. ¿Quién autorizó esto? Te habrás preguntado. Yo cuando la veía decía, es más, fui algunas veces porque la verdad que estaba lindo y estaba bueno, pero digo, claro. Igualmente, qué raro, ¿cómo en el Cabildo una confitería? Un edificio histórico. Sí, acá al lado había un paseo de artesanos. Dibujado todos en la escuela. Bueno, nos llevó 2 años sacarlo. Y ahí enfrente. ¿Y eso cómo estaba? ¿De quién era ese curro? Y eso venía desde hacía más de 10 años. Y no había papeles, tuvimos que hacer un juicio de desalojo, lograr el desalojo, la justicia a veces es muy lenta. Sí. Pero bueno, las pequeñas satisfacciones que uno va teniendo es recuperamos un espacio. Se ve que hace mucho que no paso por ahí. ¿Y sabes qué vamos a poner ahí? Vamos a poner un ascensor de esos externos, hidráulicos, porque si vos tenés algún tipo de discapacidad motriz y querés subir al primer piso del Cabildo... ¿No tenés cómo? No tenés cómo. No, hay sobre una escalera en un edificio histórico como ese. Y de estas te puedo contar, el estacionamiento... O sea, pequeñas cosas. Pero pequeñas cosas, pequeñas y grandes, digo. En haber estado en Madrid este año llevando el arte argentino como nunca había salido, en la Feria del Libro. Ahí te denunciaron, ¿no? Ahí hubo una denuncia del diputado Tagliade, presentamos toda la información al juez Casanello. Sí. Denuncia todos los días, Tagliade. Bueno, es eso. También eso fue un aprendizaje, exponerse a este tipo de cosas. Pero yo la sensación que tengo, te digo, es que fue un año de consolidación, y eso lo demostraron las elecciones, y creo que ahora el proceso de reformas se va a acelerar. Y vos decís el error... a ver, es parte del aprendizaje. Yo siempre digo, cuando dejás de equivocarte, preocupate. Porque es que ya no estás avanzando. Pero nosotros no si te seguís equivocando es porque estás avanzando y está bien. Y es la forma de aprender. Si dejás de equivocarte, preocupate porque estás parado en el mismo lugar. Pero a ver, Fernando, ¿nosotros acaso no criticábamos la terquedad en persistir en el error del gobierno anterior en situaciones tales como el CEPO, como el INDEC? Digo, nosotros se lo planteábamos. Y la verdad es que yo creo que intelectualmente lo que es honesto cuando uno mete la pata, situación de la que nadie está exento. Recalibrar, como dijo hoy el jefe de gabinete. Recalibrar, porque, digo, no son 2 planos, uno son las intenciones y otro las medidas. Y a veces te podés equivocar. Y cuando te podés equivocar, no se te cae ningún anillo. Al contrario, es lo que valorás, es lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Tengo una pregunta casi sabiendo cuál va a ser la respuesta, pero lo que me interesa es el argumento de la respuesta. Porque me vas a decir que no, obviamente, pero quiero saber cómo lo argumentás. ¿Macri es vago, como le dice la oposición? No, para nada. Ese lo sabía. Sábado a la noche estaba en mi casa tarde y me llamó para preguntarte... Este sábado ya casi Nochebuena, para preguntarme por un tema de uno de nuestros museos. Es decir, Macri está trabajando, está hablando... Ayer yo estaba reunido con el ministro Lombardi y sonó el teléfono... Y era Macri desde la... Y es él, no es que... Comuníqueme. Es él en su celular. Y para mí eso me genera una enorme tranquilidad, que el jefe de Estado está permanentemente y que cuando lo llamas por teléfono, le mandas un WhatsApp, te va a atender, y que hay un diálogo constante con todos los ministros. La cuestión de vago, sí, no es un político en el sentido de los liderazgos políticos, si querés, obsesivos, 24 horas sobre 24, que tuvimos en el pasado. Macri es un tipo en eso absolutamente normal, al que en un momento determinado le gusta encontrarse con sus amigos, le gusta jugar un partido de fútbol, digo, como cualquiera de nosotros, tomarse unos días con la familia. Él siempre nos insiste, muchachos, vuelvan temprano a casa. Aprovecho para preguntarte algo muy puntual. Claro. ¿Ustedes tienen algún tipo, digamos, están por encima de los museos, conservatorios y demás de la ciudad o no? ¿O son solo de la ciudad? De los nacionales, muchos de los cuales están en la ciudad. Porque el de la calle Gallo y Sarmiento, lo tengo. El conservatorio Gallo y Sarmiento, ¿digo bien? Sí. El conservatorio de la ciudad, el tercer piso está destruido y se gastaron ya no sé cuánta plata en algo que nunca hicieron. Y digo porque me vino a ver la gente del conservatorio. Es un tema, pero tranquilamente se lo puedo trasladar
mis colegas del Ministerio de Cultura. Es algo en el cual yo me iba a meter ahora a verlo y a investigarlo un poco y a estudiarlo, y te lo traslado rápido, pero creo que es más de la ciudad que de Nación, pero por ahí a lo mejor, te digo, porque es preocupante, porque ahí estudia mucha gente. No, bueno, a ver, uno de los problemas en el caso nacional, el mantenimiento de la infraestructura de los edificios públicos es un caso muy interesante, porque toda la inversión que vos haces en el mantenimiento, en realidad es una inversión para el futuro. Y muchas veces la política no quiso hacer inversiones para el futuro. Entonces eso implicó que tengas, te doy un ejemplo, un CCK nuevo, pero a pocas cuadras de ahí, el Palais de Glace, que ahora está entrando en obra en unas semanas, destruido. O tengas la Biblioteca Nacional, que tanto costó construirla, llevó tantos años, ¿te acordás? Terminó en la década del 90. Pero después no se le pusiera dinero a su mantenimiento. Y es y la verdad es que la verdadera gestión es la que trata de pensarse en el mediano y en el largo plazo. Vamos a empezar en pase el año, vamos a dejarle los minutos que quedan a Mariano Cascallares, que está esperando ahí para el próximo bloque, porque si no después ya arrancamos mal. ¿Viste? Arrancamos mal. Bueno, Pablo de Luto, gracias, que tengas un gran 2018 y espero que sea bueno para todos, ¿no? Seguramente lo va a ser. Creo que estamos aprendiendo todos a convivir, vos lo decías en tu comentario editorial al principio, estamos, a pesar de que haya grupos muy extremos, cada vez más cerca de la convivencia, sin que nadie pierda sus ideas, sus identidades, y podamos debatir democráticamente. Pablo, un placer que hayas estado. Después de la pausa, Mariano Cascallares, el intendente de Almirante Brown. Bodega Gataflora, los vinos de altura más tradicionales de Salta, te invitan a seguirlos en redes sociales y participar de sus consignas y sorteos. Búscalos. Desarrollando talento, desarrollamos futuro. Juntos estamos transformando la educación de la ciudad. Vamos, Buenos Aires. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Bien, está Mariano Cascallares con nosotros, el intendente de Almirante Brown. Mariano, gracias por venir. No, gracias, Fernando, un gusto. Tiene un tirón desde allá, de Almirante Brown, pero bueno, ustedes están siempre también acá, ¿no? La rosca está también en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Sí, más que la rosca, vos sabés que en estos 2 años... política, ¿no? Sí. En estos 2 años, uno intenta resolver problemas para los vecinos de nuestro distrito, y la verdad que un intendente hoy creo que de la provincia de Buenos Aires, tiene que viajar a La Plata y tiene que viajar a Buenos Aires para poder articular políticas, para poder buscar soluciones para los vecinos, tanto en el gobierno provincial como en el gobierno nacional. Así que semanalmente me toca ir a La Plata, semanalmente me toca ir a la ciudad de Buenos Aires, siempre gestionando, buscando respuestas. Vos sabés que yo recién hablaba con Pablo de Luto. Pablo de Luto es uno de los de la nueva generación política que además recién incursiona casi en la política. No es tu caso, pero vos sos de los nuevos que llegó a una función ejecutiva, ¿no? Te votó la gente, mucha gente, te hizo intendente y ahí estás. Pero pasa lo mismo con vos, con gente de Cambiemos. Es una generación que llega con otra idea, otra sangre. ¿Cómo terminás este segundo año de mandato? ¿Acomodaste un poco mejor las cosas? Sí, te diría que el primer año tal vez fue un poco más complicado, porque uno asume una responsabilidad importante, vienen las modificaciones más estructurales, o por lo menos la planificación de las modificaciones más estructurales. A mí me tocó ordenar mucho el tema económico de mi municipio, que tenía un fuerte déficit mensual y tenía una deuda flotante. Esto fue en el año 2016, la verdad que este año fue en ese sentido mucho más ordenado, mucho más tranquilo, y con la posibilidad de ejecutar
ciertas políticas que habíamos planificado antes de llegar a la gestión, que es lo que intentamos hacer, planificar antes de llegar para no perder tiempo después en planificar, y durante el 2017 uno siente que ha logrado, que ha culminado logros importantes. Por supuesto que los desafíos son enormes y permanentes. ¿Pero pudiste planificar con información veraz o cuando llegaste dijiste, yo armé pensando que me iba a encontrar con otra cosa? No, bueno, te diría que en gran parte con información veraz. Yo soy nacido en Almirante Brown, quinta generación de vecinos de Almirante Brown. Y además agarraste a alguien que dejaba de tu partido también. En realidad, bueno, fue complejo porque en realidad venían, primero eran del Frente Renovador y después terminó en una interna que me tocó ganar en su momento, pero éramos de distintos espacios. Pero concretamente... ¿Cómo te la dibujan los peronistas? La dibujan siempre, ¿no? O sea, distintos espacios eran todos peronistas. ¿No? Bueno, sí, es verdad. El Frente Renovador en general, tenemos casos como Stolbizer, que estaba en el Frente Renovador, que no es peronista, pero tenemos muchos casos que son peronistas. No, incluso hay peronistas que pasaron a la fila de Cambiemos, es una realidad. Sí, sí. Pero no, te decía, conozco mi distrito, yo milito en política desde hace muchos años y en general tenía conocimiento bastante acertado de la realidad de mi distrito. Bueno, después sí, por supuesto, hay cuestiones mucho más finas que hay que ver, sobre todo cuestiones administrativas, financieras y demás. Pero este año, como te decía, uno ha logrado... Nosotros habíamos planificado que en Almirante Brown queríamos tener un primer natatorio municipal para las escuelas, como tienen muchos municipios de la provincia. ¿Y lo pudieron hacer? Lo terminamos, la semana que viene comienzan los chicos de las colonias, de las escuelas, en un natatorio municipal de Almirante Brown. ¿Lo pagaron todos ustedes? Ese lo pagamos, con fuentes municipales. O poder avanzar con vialidad provincial, como lo estamos haciendo, y terminamos un tramo de la avenida Espora, que es una avenida que cruza medio distrito. Y también estamos terminando esa etapa. Hoy estamos viendo... ¿Vos tenés SAME? Nosotros teníamos... ¿Te dio María Eugenia Vidal SAME? Claro, nosotros firmamos el convenio de SAME, nosotros cuando asumimos no había servicio de emergencia, instalamos el servicio de emergencia 107 Almirante Brown, comenzó a funcionar muy bien, te diría que al mes de que nosotros habíamos asumido. Y después, cuando ya lo teníamos funcionando, sumamos más herramientas del lado de SAME con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. La verdad, mira, hoy un servicio de emergencia en Almirante Brown tiene un promedio de resolución de 10 minutos. La verdad que es un muy buen servicio para un distrito de 129 kilómetros cuadrados, 12 localidades, muy grande. Con realidades económicas, sociales absolutamente diferentes. Zona rural, zona altamente densa como puede ser Don Orione, un parque industrial, el segundo parque industrial de la provincia de Buenos Aires, en Bursaco, y zonas residenciales como Mármol, Adrogué. El primero es Pilar. El primero es Pilar, si lo calculamos en cuanto a tamaño de parque, si lo calculamos en cuanto a empresas, es Almirante Brown. O sea, tenés el norte y el sur. El norte y el sur. Yo sé que la relación con María Eugenia Vidal no es mala, no sé si será la óptima, pero no es mala. Ahora, si la tenés ahí, le decís, si tenés que pasarle factura y pedirle, qué es lo que con lo cual te está dejando a gamba en el municipio, ¿qué le pedís? Porque ahora va a tener billetera un poquitito más gorda y le quedan 2 años de gestión. Ese es un primer dato muy positivo. La verdad que el hecho de haber logrado que la provincia de Buenos Aires comience a recuperar los fondos que se habían perdido de coparticipación o que se había congelado con el fondo de conurbano, este es un muy buen primer paso. Después, por supuesto, que para municipios como el nuestro, las demandas, sobre todo de infraestructura social, son muy grandes. Hay pasos que hemos dado. Hoy estamos en una obra muy importante en el Hospital Lucio Meléndez con el Ministerio de Obras Públicas, mejorando el hospital insignia de Almirante Brown. Pero por supuesto que en el conurbano la demanda de infraestructura social es altísima. Almirante Brown tiene el 50% de las cuadras de Almirante Brown siguen siendo de tierra. ¿La ves habitualmente a María Eugenia? Sí, tenemos un trabajo muy articulado con ella, con su equipo. Suponete que tenés una reunión dentro de media hora. ¿Qué carpeta le dejás así que le decís quiero hacer esta obra? Bueno, esencialmente el tema es infraestructura, ¿no? El tema es poder seguir avanzando en los barrios con más asfalto. Cloacas, asfalto. Cloaca estamos trabajando muy bien, red de agua estamos trabajando muy bien, se está avanzando realmente mucho. Estamos trabajando en una localidad muy importante como es Don Orione, más o menos 60.000 vecinos,
que el servicio de agua y cloaca lo da APSA, que es la empresa provincial, y estamos trabajando con la provincia para que pase a AISA, que es la empresa nacional que da mejor servicio. Ese es un tema que lo tenemos en carpeta para avanzar. Una cosa, el peronismo está atomizado completamente. Ahora está un poquitito más alineado, pero ¿te preocupa eso? ¿O a los intendentes llega un momento donde decís, bueno, la verdad que si están todos peleados, ¿sí? Lo más importante es el vecino, la gestión y demás? ¿O te preocupa el tema del partido, de cómo se reagrupan y lo que puede pasar? No hay duda que a los intendentes nos preocupa primero resolver problemas a los vecinos. Pero nosotros somos parte de un espacio político, somos peronistas y por supuesto que yo creo que hemos tocado fondo. El peronismo atomizado ha tocado fondo. Digo, es clarísimo que de las últimas 4 elecciones en la provincia de Buenos Aires hemos perdido 3 en el nivel provincial. Por eso yo creo que también es una oportunidad. Creo que hoy tenemos una oportunidad desde el peronismo y creo que se van dando pasos muy concretos. Hoy tenemos una nueva dirigencia en el Partido Justicialista. Me toca ser consejero provincial. Con el intendente de Merlo, Menéndez, como presidente por el primer año, Fernando Grey, presidente por el segundo año, y la verdad que, como decías vos, una camada de jóvenes o nuevos políticos, intendentes más nuevos. Para la política y la administración. Que estamos intentando hacer bien las cosas, que generamos ámbitos de debate, de discusión, que tenemos ámbitos de debate internos, pero también permanentemente estamos en una relación de ida y vuelta, incluso en la legislatura provincial, con el oficialismo. Me parece que el peronismo es una excelente herramienta, es una muy buena herramienta para poder avanzar justamente en lo que nos interesa a los vecinos, que es dar más soluciones. ¿Cómo te llevas con los vecinos de los distritos? Y de otros colores, como por ejemplo Lanús. Bueno, nosotros tenemos en nuestra zona una herramienta que es muy interesante, que es el Concosur, que es un consorcio de municipios del conurbano sur, donde participan el intendente de Avellaneda, de Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Quilmes, que es un Mercosur Varela, del sur de intendentes. Exactamente, digamos, que funciona funcionaba hace muchos años, nosotros lo volvimos a instalar y es un ámbito interesante, nos llevamos muy bien, pensamos políticas en conjunto, tomamos buenas prácticas de algunos municipios para replicarlas en otros e incluso tomamos decisiones, hay decisiones que exceden lo local, decisiones por ejemplo del tema hidráulico que unen a varios municipios en una misma cuenca, las decisiones en el tema de seguridad, que es un tema que nos preocupa, pero que tenemos que trabajar con los municipios de alrededor. Tengo que ir cerrando porque se fue el programa y se fue el año. Increíble, así que con esto estamos cerrando el año. Que tengas un buen 2018 y la verdad que te vaya bien, porque si te va bien a vos, le va a ir bien a los vecinos de Almirante Brown. Te agradezco a vos, muchas felicidades y como siempre, gracias por este espacio. Gracias por venir, Mariano. Nos volvemos a encontrar el año que viene, ya estamos cerrando el año. Gracias por acompañarnos durante el 2017, vamos a estar todo el 2018 con ustedes también. Esperando que sea un 2018, como digo yo, lo de la grieta, no grieta, seamos un poco más tolerantes. Toleremos un poco más al otro. Hasta el año que viene. Fue una producción de 4D Producciones.